Jóvenes, buenas tardes, días, noches. El momento en donde estén viendo este video, que es nuestro video número 3, para la sesión correspondiente. Nada más que en esta semana, jóvenes, y en atención al calendario que ustedes ya deben de tener, para esta tercera semana de actividades vamos a tener que juntar 2 actividades y por ende vamos a desarrollar 2 unidades, la unidad 3 y la unidad 4 de nuestra materia de perspectivas del derecho laboral. Esto en atención a que la siguiente semana es una semana que la institución tiene considerada de asueto, quiero yo pensar, que es con respecto a la Semana Santa, que pues la festeje quien cree en esas estupideces, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas nos están pidiendo que nos adaptemos a esto, para mí es una pérdida de tiempo el que no continuemos con nuestras actividades, pero yo me adapto a lo que la institución nos pida. Y bueno, pues como les comento, vamos a tener que desarrollar 2 actividades. Para esta semana va a ser nuestra actividad integradora 2 y nuestro foro académico 2. Eso pues ya lo tendrán ustedes en la plataforma para desarrollarlo. Y va a haber 2, vamos a llamarles apuntes, uno para la unidad 3 y uno para la unidad 4, que también van a estar ya para esta semana, la semana número 3, integrados en la plataforma. Entonces, en esa semana no vamos a subir la semana de Semana Santa, que es la última semana de marzo, y primera semana, contemplar los dos, primera semana de abril, y hasta la otra tendremos nuestra, ¿sí?, quinta actividad. ¿Sí? Entonces, en atención a esto, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Nuestros puntos están divididos en perspectivas del derecho individual y del derecho colectivo del trabajo, es decir, derecho individual y derecho colectivo de manera independiente. Pero en esta presentación las vamos a unir y vamos a dar la temática lo más concreto, recordando que la materia no es en sí derecho individual de trabajo, derecho colectivo de trabajo o derecho del trabajo. Esas son materias que ustedes van a desarrollar en el transcurso de su maestría de derecho del trabajo, porque como ya les dije, derecho laboral, eso no es correcto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver las perspectivas con elementos muy simples, elementos muy concretos, ¿no? Empezando por en las cuestiones de lo que sería la relación de trabajo, la relación individual de trabajo. Vamos a empezar desde ahí. Primero, pues tenemos que entender o definir qué es una relación individual de trabajo y cuáles son los elementos estructurales para que se dé esta relación. Y en atención a esto, pues el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo es muy concreta en especificarnos o conceptualizarnos lo que es una relación individual de trabajo. Ahorita estamos hablando de relaciones individuales de trabajo. Y nos dice el artículo 20 que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen. Esto es muy importante, ¿sí? Porque puede iniciar no como una relación de trabajo, pero en atención a que se dan los elementos, se convierte en relación de trabajo, y eso es precisamente lo que las juntas de conciliación y arbitraje venían haciendo en ese criterio, adaptarse al artículo 20 para ver si existía o no una relación laboral. Dice, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago del salario. Ese es el concepto de la relación de trabajo, que tiene 2 elementos, este concepto. Primeros elementos o primera parte de los elementos son los elementos subjetivos. ¿Quiénes intervienen en una relación de trabajo? Pues obviamente el trabajador y el patrón. ¿Cuáles son los elementos objetivos ya en concreto para estructurar la relación de trabajo? Si uno de estos elementos no se desarrolla, no existe la relación de trabajo. Prestación de trabajo personal subordinado entre el pago de un salario. Hay quienes dicen que la relación individual de trabajo, o este concepto de la relación individual de trabajo, tiene 4 o 3 elementos. Aquí, como está dividido, parece que son 2, ¿sí? Yo lo dividiría de la siguiente manera. La prestación del trabajo, ¿sí? Prestar un trabajo, una actividad que ya el concepto de trabajo ya lo conocen, ¿sí?
De manera personal, es decir, yo tengo que desarrollar el trabajo como trabajador. No lo podemos hacer a través de terceras personas, directamente yo trabajador. De manera subordinada, es decir, voy a recibir órdenes y o indicaciones para desarrollar el trabajo y lógicamente una supervisión para el mismo, ¿sí? Y mediante el pago de un salario. Estos son los elementos para la relación de trabajo. Como lo estábamos diciendo, si no está uno de esos elementos, no hay relación de trabajo. Y un ejemplo claro son los empacadores en los centros laborales, tanto los empacadores, los niños, que bueno, ahora ya prácticamente ya los adultos mayores invadieron el área. Ahorita ya lógicamente no se está trabajando por la cuestión de la pandemia, pero pues esto ya parece que se va a volver a reintegrar. Y pues ahí no hay una relación de trabajo porque si bien es cierto, es una persona que de alguna manera está ejerciendo su derecho a una subordinación, a una relación de trabajo, ¿sí? Presta ese trabajo de manera personal, de manera subordinada, ¿sí? Pero no se le está pagando un salario, sino una propina que el comensal es el que la da. Entonces, en atención a esto ya no se da una relación de trabajo. Nada de que pobrecitos, que les están violentando sus derechos, etcétera, etcétera, porque es una modalidad diferente, porque ahí hubo gente hace tiempo, cuando yo trabajaba en la inspección del trabajo, que quiso de alguna manera obligar a que de alguna manera se contratara a los empacadores, ¿no? Cuestión de políticas jóvenes, esto no caminó, lógicamente, ¿sí? Y los grandes consorcios dijeron, a ver, estamos chupando tranquilos, vámonos con calma, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la relación de trabajo? Los efectos reales son de que yo tengo la obligación subordinada de prestar ese trabajo y el patrón tiene la obligación de retribuirme por ese trabajo, ¿sí? La subordinación, jóvenes, esa es una cuestión muy importante porque ahí es donde empieza luego el problema. Y esa lucha de clases sociales antagónicas que decía Carlos Marx, ¿no? Entre trabajadores y patrones, entre la burguesía y el proletariado. La burguesía, los dueños de los medios de producción, el proletariado, lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Entonces, tiene que haber un elemento de subordinación, que se reciban órdenes o indicaciones. Aquí es donde de repente la cuestión explota, porque el patrón malinterpreta la cuestión de la subordinación a prácticamente a hacerte mi gato, a hacerte mi esclavo. ¿Sí? Y esa es una realidad, jóvenes. O sea, no nos hagamos tarugos de que en México no pasa, y menos con el cabecita de algodón y su cuarta transformación. Ni madre, jóvenes. Existe y existe real, real. Es un esclavismo al que nosotros nos estamos, y me incluyo, jóvenes, porque hay veces que tengo que hacer cosas que yo no quiero, pero por mantener mi trabajo, allí estoy. ¿Sí? El pago de un salario, la retribución, pero ese salario tiene que ser digno, tiene que ser remunerador y tiene que ser en atención a la actividad que yo estoy desarrollando. Por ahí una de las características del trabajo, en términos generales, de un análisis teórico, se dice que debe de ser según la actividad, según la dificultad para desarrollar el trabajo, según el grado de calidad que se tiene que entregar en el trabajo, en el desarrollo de ese trabajo también se presente la cuestión del grado no solamente de importancia, sino qué tan grave pueden ser las consecuencias de ese trabajo, ¿sí? Pues se tiene que pagar más. Eso es teórico, es filosofía del derecho al trabajo, porque eso a veces no es realidad. Se hace trabajo subordinado de muy alta calidad, con mucha responsabilidad, y no se paga lo que se debería. Pero eso es una cuestión, insisto, problemática, porque estamos viendo perspectivas, no estructura, no naturaleza, lo bonito, ¿sí? Sí, lo bonito que marca el estatus adjetivo y subjetivo del derecho del trabajo en México, no. La problemática real de eso. Y las condiciones generales de trabajo, jóvenes, insistir que la cuestión de las condiciones de trabajo no son prestaciones de ley. Si sus maestros de derecho del trabajo les hablan de prestaciones de ley, están mal. En la ley no se marca nada, nada de prestaciones de ley. Se habla de condiciones generales de trabajo. El día de descanso,
tiempo de descanso durante las jornadas de trabajo, las mismas jornadas de trabajo, el pago de tiempo extraordinario, el pago de vacaciones, el pago de prima vacacional, ¿sí? Todo eso son condiciones de trabajo. Y las condiciones de trabajo pueden tener una subdivisión, que son las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Bueno, y para la cuestión de estas relaciones laborales que ya comentamos, ¿qué tan importante es un principio que es el principio de estabilidad del empleo? Entre muchos principios que tiene el del derecho al trabajo, perdón, como elemento protector de la clase trabajadora. Pero este de estabilidad del empleo, este es uno de los principios que ha venido así, jóvenes, a la baja, cada vez más violentado, ¿sí? Que el mismo gobierno, y estoy hablando de gobierno en términos generales, federación, entidad federativa, municipios, donde quiera, lo están violentando. Que es el primero que tiene que poner los ejemplos, y ahí van los contratitos a 3 meses. En donde borrón y cuenta nueva, ¿sí? Renuncias y vuelves a empezar, para no generar antigüedad, para no generar precisamente esa estabilidad en el empleo que traiga como consecuencia, ¿sí? Condiciones generales de trabajo a futuro, en donde yo me estoy fortaleciendo no solamente económica, sino legal y administrativamente en, en este empleo. ¿Y qué es la estabilidad en el empleo, jóvenes? Un concepto de Mario de la Cueva, de su libro El nuevo derecho mexicano del trabajo, lógicamente ya ni es tan nuevo, ¿sí? Y de hecho ese libro, pues, es un libro ya viejo, pero bueno, y Mario de la Cueva ya está muerto, pero uno de los grandes en materia de derecho del trabajo. Nos dice, nos conceptualiza, la estabilidad en el trabajo es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace depender su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y solo excepcionalmente la del patrón, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación, como una quiebra, como una desaparición de la empresa, etcétera, etcétera, que haga imposible su continuación. ¿Por qué es importante? Porque va a depender prácticamente, quitando esos dos parámetros, estos dos últimos parámetros, de que la cuestión de la estabilidad en el empleo puede depender del patrón y de circunstancias que se den durante la relación de trabajo, ¿sí? Digamos, del patrón que haga valer una rescisión, ¿sí? De la relación laboral imputable al trabajador, por causas imputables al trabajador, que eso o ya lo vieron en derecho al trabajo cuando vieron en su licenciatura, o lo van a ver en otra materia. Entonces, salvo eso, el trabajador decida hasta cuándo termina la relación de trabajo. Prácticamente podríamos decir, jóvenes, que es hasta que el trabajador quiera o hasta que el trabajador pueda. Lógicamente, si las condiciones se van desarrollando de manera correcta. La estabilidad del empleo es un elemento base para poder desarrollar correctamente una vida laboral y todo lo que trae como consecuencia, desde la perspectiva profesional, de profesionalización, ¿sí? Y económica para el trabajador y su familia. Ahora vamos a entrar a otros aspectos precisamente derivados de la relación de trabajo y de la estabilidad del empleo. El trabajo precario y la jornada flexible. Aquí tenemos varios aspectos teóricos en pantalla y el material, lógicamente, que se les hace llegar respecto de lo que es el trabajo precario. ¿Qué es ese trabajo precario, jóvenes? Puede tener varias circunstancias o varios elementos. Uno de los elementos de las cuestiones del trabajo precario es que yo realmente me esté empleando, pero que no esté recibiendo una retribución de manera correcta. Que, perdón, me esté empleando, pero que no tenga yo acceso a las condiciones generales de trabajo que ya habíamos dicho, condiciones como tal de la relación laboral y las condiciones de seguridad y higiene. Entonces, pudiera yo estar trabajando en condiciones peligrosas e insalubres sin que el patrón me esté dando los elementos para desarrollar la seguridad en el trabajo, las herramientas para la seguridad en el trabajo. Es un ejemplo, ¿sí? Hay dificultad por parte de los trabajadores para poder accesar a las condiciones laborales. Eso es la cuestión de un trabajo precario. No estamos hablando y no confundamos con el autoempleo como lo vimos en la sesión pasada, ¿sí? O la necesidad de generar un trabajo, no como autoempleo, pero sí un trabajo
que resulta precario por las condiciones en las que los voy a desarrollar, ¿sí? Otra de las cuestiones del trabajo precario, jóvenes, es que la estabilidad del empleo no está vigente. En cualquier momento puedo yo ser despedido. Esos contratos, perdón, de 3 meses, de 6 meses para no generar antigüedad, que se dan tanto en la iniciativa privada como en el sector público, pues es precisamente parte de un trabajo precario. ¿Dónde está mi estabilidad en el empleo? ¿Dónde estoy generando la antigüedad, que es un derecho derivado de la relación de trabajo como condición de trabajo, ¿sí? Y, por ejemplo, la subcontratación, jóvenes. Ese también es un trabajo, o puede llegar a ser un trabajo precario, por la cuestión de cómo se está desarrollando esa relación. Ya les había comentado, no recuerdo muy bien, pero si no, les comento que el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo dice que el trabajo, ¿sí? como prerrogativa, no es un acto de comercio, no se puede comercializar con él. Y por medio de la subcontratación, de alguna manera una persona está ganando dinero o está generando adeptos, ¿sí? Por el trabajo de un tercero, ¿no? A ver, tú te vas acá de vigilante, tú te vas acá de jardinero, tú te vas acá de mucama, ¿sí? Y yo voy a ganar con eso. No quiere decir que sea incorrecto. Yo creo que habría que analizar un poquito más a fondo. No es el caso ahorita para poderlo hacer, pero esa situación de la flexibilidad en el trabajo, pues no me permite realmente un desarrollo, porque esta subcontratación lo que ha generado, aunque en el 2012 hubo una reforma y se le pusieron candados, pues lo que ha generado precisamente es que no haya estabilidad en el empleo y de que las condiciones de trabajo de alguna manera sean precarias, si es que las hay, y que ninguna de las partes, es decir, quien otorga el servicio ni quien contrata el servicio, se haga o se quiera hacer responsable de las condiciones laborales, ¿sí? Y bueno, el horario flexible, jóvenes, ¿qué es el horario flexible? Pues es ese horario que se puede ir modificando tanto de buena como de mala fe, o desde la perspectiva positiva como la perspectiva negativa, ¿no? ¿Sabes qué? Por ejemplo, los trabajos especiales, dentro de los trabajos especiales está el trabajo sobre el que vas a ganar en atención a lo que vendas, el trabajo a comisión, y ese trabajo existe y es legal, ¿sí? Y tú te vas a poner tus propios horarios, ahí hay una flexibilidad en el trabajo. O los diferentes tipos de horarios que no necesariamente entran dentro de las jornadas que conocemos, que es la jornada diurna, nocturna o mixta, ¿sí? Que la diurna debe de comprender 8 horas, la nocturna debe de comprender 7 horas y la mixta 7.5 horas, siempre y cuando no sean más, ¿sí? Más horas en la nocturna, porque entonces se va a considerar dentro de la jornada nocturna. Esa flexibilidad de alguna manera permite que uno se vaya adaptando a las cuestiones, pero va a depender de la relación de trabajo o inclusive de una situación de un autoempleo para poder generar precisamente ese tipo de desarrollo. Aquí yo quisiera entrar, digo, ahí está la cuestión teórica del trabajo flexible, jóvenes, pero una situación actual, de una problemática actual, es la situación del teletrabajo. ¿Sí? El teletrabajo de alguna manera podríamos inclusive encuadrarlo a lo que nosotros estamos haciendo. De alguna manera ustedes están desarrollando una maestría en donde hay flexibilidad para la cuestión de desarrollar sus actividades directamente de la maestría. No estamos apegados a un horario específico como puede ser un horario escolarizado, ¿no? Las maestrías que generalmente la Universidad de UAM tiene, las presenciales, hay que ir desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche los días viernes y de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde los días sábados. Esos ya son horarios establecidos para desarrollar 3 o 4 materias. En este caso en particular, no. Ustedes se adaptan precisamente a los horarios en atención a las otras actividades que tienen, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, yo me espero hasta el día sábado por la tarde que tengo chance, adelante y desarrollen todas sus materias, ¿sí? O hasta el domingo que tengo todo el día, adelante. Pues, eso es la flexibilidad en el trabajo, ¿sí? Hay diferentes parámetros respecto de la flexibilidad en el trabajo. Aquí tenemos algunos ejemplos. No entro por cuestión de tiempo, es muy limitada la cuestión del tiempo para los videos, pero precisamente para eso está
este tipo de actividades y el material didáctico que se les va a subir. Y si ustedes necesitan más material didáctico, jóvenes, yo tengo ontologías, yo tengo material de derecho del trabajo, porque es lo que he manejado por mucho tiempo. Ya hubo un tiempo que dije, ya materias de derecho del trabajo, ya no, y me metí al constitucional, me metí a otra cosa, ¿sí? Pero básicamente es la cuestión de la adaptación, de la flexibilidad y no entrar a esas jornadas laborales que ustedes ya conocen, o si no conocen, yo creo que sí, recordarán en otras materias, la jornada diurna, nocturna o mixta, ¿sí? O el trabajo a destajo, ¿sí? Lo que hagas, si lo haces en un tiempo, sabes que tienes que hacer esto en determinado, bueno, ni siquiera en determinado tiempo. Tienes ahí, tienes que hacer 10 pantalones de mezclilla. Si los terminas en 1 hora con la calidad y con las características que se te están pidiendo, adelante. Si los terminas en 20 horas es tu problema, ¿sí? Esa es parte de la flexibilidad en el trabajo. Existe mucha flexibilidad, pero sobre todo haciendo hincapié en la cuestión del teletrabajo. Aunque el teletrabajo también puede caer en la cuestión de las jornadas de trabajo, las jornadas diurna, nocturna y mixta. Esto es muy importante, jóvenes, ¿por qué? Porque se ha detectado, y esta es una realidad, se ha detectado, ¿sí? Que en la cuestión del teletrabajo prácticamente, y yo estuve en el teletrabajo, estoy trabajando de manera presencial en el tribunal donde laboro, ¿sí? Prácticamente está uno las 24 horas del día. Y te conectas a tal hora para esta reunión, ¿sí? Y te conectas a tal hora porque tenemos que desarrollar esta dinámica. Y te he prendido el celular porque te vamos a llamar y nos tienes que mandar un reporte, nos tienes que mandar una presentación. Oye, papá, espérame, mi jornada es de 9 horas, así estoy contratado. Como servidor público es de 9 horas, no de 12 horas, 13 horas, ¿sí? Entonces, la cuestión del teletrabajo puede generar flexibilidad en el trabajo o puede no generar flexibilidad en el trabajo y que nosotros tengamos que desarrollar más actividad laboral sin que se nos pague tiempo extraordinario. Por eso, hoy en día se habla, inclusive por ahí ya hay normatividad respecto al teletrabajo. No sé si lo hicieron de manera independiente, pero en la Ley Federal del Trabajo yo no lo veo. Debió de haber sido en la Ley Federal del Trabajo a generar una situación completamente independiente. Bueno, son temas álgidos en la actualidad, ¿sí? ¿Quién iba a pensar que íbamos a trabajar detrás de una computadora y que íbamos a trabajar en nuestra casa y en calzones? Bueno, pues es la modernidad, ¿no? Perspectiva del derecho colectivo del trabajo, ¿sí? Insisto, no estamos viendo los parámetros, no estamos viendo toda la estructura, esto es por otra materia. Esta es la perspectiva de la problemática en el derecho individual, ahora en el derecho colectivo del trabajo. ¿Cuál es la naturaleza y estructura del derecho colectivo del trabajo, jóvenes? Cuando estamos hablando del derecho colectivo del trabajo, estamos hablando de las organizaciones sindicales, estamos hablando de los contratos colectivos, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño apunte respecto de cuál es la naturaleza, lo voy a leer, dice la naturaleza jurídica del derecho colectivo del trabajo, ¿sí? Es un tanto complicado de determinar, pero en consideración a lo manifestado por el maestro Mario de la Cueva y el maestro Néstor de Buen, los dos grandes monstruos en materia laboral en México, ya acaecidos los dos, en sus respectivas obras, dicha naturaleza se encuentra regida por dos vertientes. Constituye parte del derecho público, por supuesto, ya que comprende todo un capítulo de garantías frente al Estado, ¿sí? La libertad de reunión, libertad de asociación, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. También constituye un derecho social, ya que de él nace y se actualiza en beneficio de quienes pertenecen a una determinada clase social, que estamos hablando de los trabajadores, que pueden desarrollar su relación individual, como ya lo vimos, relaciones individuales de trabajo, o de manera colectiva, como vamos a verlo ahorita. ¿Cuál es la estructura que maneja la normatividad laboral respecto del derecho colectivo del trabajo? ¿Sí? Es decir, ¿qué elementos son parte de la estructura del derecho colectivo? Pues tenemos el derecho de asociación profesional, que puede ser tanto para los trabajadores como para los patrones. Los trabajadores generan sindicatos de trabajadores y los patrones asociaciones patronales. Ojo también con esto, porque he escuchado cada estupidez de que existen sindicatos de patrones. No, jóvenes. Sí, constitucionalmente no está permitido que un patrón genere o sea parte de un sindicato. Ellos tienen su organización social para la defensa de sus legítimos intereses, que son las asociaciones patronales. Entonces, no es lo mismo
la Confederación de Trabajadores Mexicanos, ¿sí? No es lo mismo la CROG, no es lo mismo la CTC, no es lo mismo la CROM, ¿sí? Que son sindicatos laborales, ¿sí? A lo que sería un Coparmex, lo que sería un Canacintra, un Canaco, el Consejo Coordinador Empresarial, que es la mamá de los pollitos. Eso es diferente, diferente. El contrato colectivo de trabajo, pues, que involucra precisamente a un grupo de trabajadores y patrones, el contrato ley, el reglamento interior de trabajo, la modificación, suspensión y terminación de las relaciones laborales, que esos son los conflictos laborales, ¿sí? Colectivos, y el derecho de la huelga, ¿sí? Eso es lo que contempla el derecho colectivo de trabajo. ¿De dónde nace y por qué la situación precaria con esto? La reunión, asociación, conciliación y asociaciones sindicales. ¿Qué es la libre reunión? La libre reunión, jóvenes, es un derecho humano que está contemplado en nuestra Constitución, ¿sí? Es esa facultad que tenemos todas las personas de reunirnos con otras personas, ¿sí? Estamos hablando de reunión, no estamos hablando de asociación, que es el siguiente paso. Reunirnos con las personas, ¿sí? Para realizar diferentes actividades. Pueden ser actividades comerciales, pueden hacer actividades sin fines de lucro, pueden ser actividades altruistas, actividades deportivas. Esa facultad de reunirme con una o dos o más personas para desarrollar una actividad de manera libre sin que el Estado intervenga. Eso es muy importante. Pero esa es libertad de reunión. Luego viene la libertad de asociación, ¿sí? La libertad de asociación. Después de que ya me reúno libremente con un grupo de personas, entonces ya me puedo yo asociar con ellos, precisamente ya para aterrizar lo que yo les comentaba, ¿sí? Esos fines de lucro, esos fines de desarrollar una persona jurídico colectiva, que ahora se le conoce así, que no es otra cosa que la persona moral. La persona moral sigue existiendo porque la misma Ley Federal del Trabajo considera la existencia de las personas morales, que son dos o más personas que se reúnen para un fin lícito, ¿sí? Nos dice, voy a meter un poquito más a la libertad de asociación porque no es tan simple como la libertad de reunión, el simple hecho de reunirme libremente, ¿sí? Dice el maestro Mario de la Cueva, la libertad de asociación o derecho de asociación es un derecho humano que consiste en la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones, coaliciones con objetivos lícitos, así como retirarse de las mismas. La libertad o el derecho de asociación suponen la libre disponibilidad de los individuos para constituir formalmente agrupaciones permanentes o personas jurídicas encaminadas a la consecución de fines específicos. Lo que yo les decía, ¿para qué nos estamos reuniendo? Ahora ya va a ser con fines específicos. Por eso es un paso adelante o más arriba de la libertad de reunión. Es una de las prolongaciones de las libertades de pensamiento, expresión y reunión y una antesala a los derechos de participación, en la medida en que la participación política se canalice preferentemente a través de formas específicas de asociación, o sea, qué tipo de asociación eres, entre las que los partidos políticos ocupan un lugar señalado. Ese es un ejemplo, el tan venenoso partido político. En el derecho mexicano, de este derecho humano se encuentra contemplado en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Libertad de reunión y libertad de asociación, para poderme yo asociar, ¿sí? Y el artículo 9 nos dice, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Eso tiene que ser lícito. O sea, si yo me voy a reunir para formar un grupo criminal, pues lógicamente es con fines ilícitos y esa reunión es ilícita, ilegal, ¿sí? Pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de asuntos políticos del país. Esa es la cuestión netamente política. ¿Quiénes pueden participar? Acuérdense que los extranjeros y naturalizados no pueden participar en la vida política en el sentido de accesar a un puesto de elección popular. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar, ¿sí? Tampoco es para las cuestiones armadas, porque para eso tenemos a nuestro muy honorable Ejército Nacional. Ya nos los encontraremos en la calle, jóvenes, y ahí veremos lo que es una violación de derechos humanos gracias a nuestro señor presidente. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición
o presentar una propuesta por algún acto o una autoridad. Libertad de reunión y asociación con esa libertad de expresión. No se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de la violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver el sentido que se desee, sin utilizar la violencia. ¿Sí? Desafortunadamente, pues nada más hay que ver a las feministas, ¿no? O si eso se le llama feministas, que para mí son una bola de... Bueno, mejor me callo porque luego van a decir, ay, el maestro es misógino, ay, el maestro... No, no, créanme lo que... Para nada, para nada. Y créanme que yo respeto mucho a las damas. Para mí tienen su lugar, tienen que ganarse también ese lugar como los hombres se lo ganaron, pero tienen un lugar específico. Pero lo que se está haciendo últimamente es una verdadera payasada, la verdad. Y bueno, la coalición y asociaciones sindicales. Si ya estamos hablando de libertad de asociación, entonces podemos generar lo que conocemos como asociaciones o coaliciones de trabajadores. ¿Sí? Esa libertad no puede ser coartada, pero tiene una doble prerrogativa y esto es muy importante, jóvenes, porque luego en cuestión de permanencia en un sindicato, esto puede hacerse valer. Se los digo porque hemos tenido varios conflictos ahí en el tribunal por la cuestión de gente que pertenece a un sindicato, pero que a final de cuentas ya no quiere pertenecer al mismo, ya no quiere ser sindicalizado y quiere pertenecer a otro sindicato. Entonces, esta doble prerrogativa nos dice, ¿sí? Toda persona tiene derecho a pertenecer a un sindicato. Es decir, como prohibición, a ninguna persona se le puede prohibir pertenecer a un sindicato, pero tampoco se le puede obligar a pertenecer a un sindicato. Entonces, si tú estás dentro del sindicato único de trabajadores de la industria de la construcción y quieres dejar de pertenecer al sindicato, lo puedes hacer libremente, o sea, no es una cuestión eterna, es una de las problemáticas que los sindicatos no entienden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sindicatos ven a su gremio, ven a sus trabajadores como elementos de poder, o sea, elementos de poder para el sindicato y no para el trabajador, que precisamente para eso se está coaligando, para la legítima defensa de los derechos colectivos y generar mejores prestaciones y condiciones laborales. Esa es la cuestión de un sindicato. Fíjese lo que dice entre mucha, mucho contexto, bueno, no mucho, sino el contexto sobre la temática, dice nuestra ley del trabajo por su parte en el artículo 354 reconoce la libertad de coalición de los trabajadores y patrones. En su artículo 355 nos indica que coalición es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses comunes. La coalición es diferente al sindicato. Es muy diferente porque el sindicato es permanente y la coalición solamente es temporal cuando hay un conflicto que afecta a todos los trabajadores sin pertenecer a sindicato. La fracción 16 del artículo 123 constitucional consagra a los obreros y a los empresarios el derecho para coaligarse en defensa de sus intereses comunes, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Si nosotros le damos una leída a esa fracción 16, jóvenes, del artículo 123, se va a malinterpretar de que trabajadores y patrones pueden pertenecer o estructurar sindicatos, ¿sí? Y asociaciones. No. Para los sindicatos, para los trabajadores está el sindicato y para el patrón está la asociación. Nada más. Esto no se puede mezclar. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? ¿Cuál es el problema, jóvenes, respecto del sindicalismo actualmente? La verdad es que el sindicalismo, jóvenes, se ha convertido en un negocio y en una mafia. Mafia desde la perspectiva de que se está sirviendo de los gremios de los trabajadores como un sector importante dentro de los factores de producción, ¿sí? Para desarrollar riqueza para la gente directiva del sindicato. Esa es una realidad. Hay que ver al Bester Gordillo, a Romero de Champs, que el día de hoy, ¿sí? Hoy es, para mí es 16 de marzo, ¿sí? Ya escuché por ahí la noticia que renuncia a al sindicato de Pemex y a Pemex como tal, para poder pertenecer al sindicato, pues lógicamente como es un sindicato de una paraestatal, de una empresa paraestatal, pues es como
como Luz y Fuerza, jóvenes. Cuando desaparecieron a Luz y Fuerza, desaparecieron su sindicato. Entonces, Romero de Champs se va, y persona poderosísima económicamente, él va a estar Gordillo, ¿sí? Todos aquellos que pasan por SUTEM, por ejemplo, los que pasan por SEMSEN, que son los sindicatos burocráticos estatales, son trampolines para llegar a puestos políticos, ¿sí? Y el poder que tienen, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM, ¿sí? La Confederación de Trabajadores y Campesinos de México, ¿sí? La CNC, etcétera, etcétera, o sea, Confederación Nacional Campesina. Estamos hablando de que los líderes se codean con los mismos presidentes de la República. Hoy no, porque el señor ya no quiere saber nada del sindicalismo, pero la cuestión del peso del sindicalismo, jóvenes, desde la perspectiva política, pues hay partidos políticos que nacieron de sindicatos o que tienen sindicatos, el mismo PRI, ¿sí? Manejaba a CNC, CNOP, a CTM, ¿sí? El sindicato de los trabajadores de la educación, trabajadores, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Son prácticamente quienes manejan, ya con esa contrarreforma, manejan la cuestión educativa en México, cuando la obligación de la cuestión educativa en México tiene que ser por parte del Estado y no de un mugroso sindicato. La fuerza sindical se ha convertido en un modelo o un elemento de riqueza, de poder político. Y para eso no está generado, jóvenes. Por eso esta contrarreforma, bueno, reforma, porque esta ya no es una contrarreforma, es una reforma que viene desde el gobierno de Peña Nieto, ¿sí? De alguna manera como que permea la posibilidad, habría que analizarlo más a fondo, pero la posibilidad de que el Estado pueda entrar en la cuestión de las decisiones del sindicato, y ese es un elemento básico de todo sindicato. Autonomía. No pueden intervenir los patrones, ni sectores patronales, ni cámaras patronales, nada que suene a patrón, pero mucho menos, jóvenes, el gobierno. No puede intervenir el gobierno para nada. Y con este gobierno que se quiere meter en todo para destruirlo todo y para tener el control total, por ahí se viene una situación ahí medio rara. Al generar estos centros de conciliación y registro patronal, en donde ahora los sindicatos se tienen que registrar ahí, tienen que cubrir ciertos requisitos y prácticamente te tengo que decir, mira, yo ahora ya voy a modificar yo mis estatutos y en atención a lo que marca la ley. Eso es un tema muy álgido, jóvenes. Desafortunadamente, este sistema no nos permite entrar tan a fondo en lo que es el derecho colectivo del trabajo y cómo se va desarrollando. Y otro de los elementos del derecho colectivo de trabajo que se dice es la joya de la corona del derecho colectivo es el derecho a la huelga. Y desde la misma Constitución está manejada esa prerrogativa, ¿no? Nos dice el artículo 123 en su fracción 17, por ejemplo, lo tenemos aquí, dice, las leyes reconocen como un derecho de los obreros y de los patronos la huelga y los paros. A ver, nuevamente la sintaxis, o sea, para los obreros la huelga, para los patrones los paros. No es que el trabajador o el sindicato tenga derecho a la huelga y al paro, no. O el patrón puede hacer una huelga, no, pues, o sea, simple y sencillamente es una sinergia legal que no se puede. Para los obreros la huelga, para los patrones el paro, ¿sí? Y aquí nos habla de la licitud de las huelgas en su fracción 18. Dice, las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción. Esos muchos a veces dicen, ¿y eso qué quiere decir? Un equilibrio en el sentido de cómo se están desarrollando los dos elementos de los medios de producción. Es muy difícil, porque equilibrar a estos dos sectores es muy difícil, ¿sí? Armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Pues es que son intereses, ¿sí? Encontrados, ¿sí? No, o sea, sí se tiene que desarrollar en atención a que los medios de producción son sinérgicos, es decir, están inmersos los dos, el capital y la fuerza de trabajo, forzosamente, pero los intereses son diversos. Así de simple, jóvenes. El trabajador quiere trabajar menos y que le paguen más. Y el patrón quiere pagar menos y que trabajen más. Esa es una realidad que el mismo Carlos Marx, y por ahí dentro de algunos de sus trabajos, yo he visto cómo lo invocan. Ahí está el derecho básico de la cuestión de la sociedad, jóvenes.
Ahí está la dialéctica de la lucha de clases sociales, con Carlos Marx, con Federico Engels. Bien para los que metieron a Carlos Marx en sus trabajos. ¿Sí? Y luego dice, en los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación. Ahí tendríamos que ver derecho procesal de huelga para ver qué es esto de los 10 días y de los 6 días cuando no son servicios de primera necesidad. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejercieran actos de violencia contra las personas o las propiedades. Esto es no solamente contra el patrón, sino contra vecinos, sino contra personas que vayan pasando donde está un proceso de huelga. O sea, cualquier acto de violencia se convierte en ilícita y se acaba la huelga. En caso de guerra, cuando aquellos que pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno, no puede haber una huelga, ¿sí? En dependencias gubernamentales o empresas que estén dando servicio a empresas gubernamentales, por ejemplo, el ejército. Estamos en guerra y se va a la huelga el que hace armas, el que hace balas, el que hace tanques, el que hace aviones, pues sería completamente ilícito, ¿sí? ¿Qué es la huelga como tal, jóvenes? La huelga del artículo 440 de la ley burocrática, de la ley del trabajo, perdón, nos dice, huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Suspensión temporal del trabajo. No es definitiva, porque ha habido huelgas que son eternas, inclusive no se han terminado. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo en el corredor industrial Lerma y la Turas Lerma, jóvenes. Lleva, pues yo creo que más de 30 años esa huelga. La empresa ya se cayó, ya es un cascajo, ya no existe y la huelga está. El restaurante Las Ramblas, jóvenes, por ahí por los portales, no me acuerdo si es Villada, no recuerdo, no es Villada. ¿Sí? Lleva 25 años la huelga, ya es otro, creo que ya es un banco ahí, ¿sí? Entonces, la huelga, jóvenes, como que ha perdido su esencia de realmente convertirse en un medio de contrapeso contra aquellos que tienen son los dueños de los medios de producción. Ya se ha perdido, jóvenes, porque esto inclusive, a veces irse a huelga trae más consecuencias políticas y económicas que el manejar las cosas como se vienen desarrollando. Eso habrá que analizarlo, lógicamente, ¿sí? ¿Cuáles son los fines y los objetivos de la huelga, jóvenes? Pues aquí los tenemos. Uno de ellos es conseguir el equilibrio de los medios de producción, obtener del patrón la celebración del contrato colectivo de trabajo, obtener de los patrones la celebración de un contrato ley, exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, es decir, de las cláusulas que el patrón no está considerando o que está violando, exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre el reparto de utilidades. También me puede ir a huelga si considero que durante un ejercicio fiscal hubo utilidades y el patrón o al momento de hacer su declaración declara menos utilidad o declara en ceros con quiebra, ¿sí? Entonces, también ahí nos podemos ir a huelga, apoyar una huelga, esta es la huelga solidaria, esto casi no se da, exigir la revisión de los salarios contractuales. Cuando hay un contrato colectivo del trabajo, ¿sí? Y tenemos que revisar, esto se revisa cada 2 años. Ahora con la reforma ya hubo una modificación, se va a revisar se revisaba cada año, ahora se va a revisar cada 2 años. Cosas que a mí no, como que no me laten de lo que se hizo en materia colectiva del trabajo. Pero porque el derecho colectivo del trabajo es un tema complicado hoy en día, porque también ha perdido la esencia. Se dice por ahí, jóvenes, que existen 3 tipos de sindicatos. Ahora con la reforma, lógicamente, que solamente va a quedar uno, teóricamente. El sindicato blanco, el sindicato amarillo y el sindicato rojo. El sindicato blanco es ese sindicato de protección, ¿sí? En el que los trabajadores ni siquiera saben que están sindicalizados, pero yo voy como sindicato, ¿sí? Hacemos un contrato colectivo de trabajo con una empresa y yo cada año vengo, te cobro lo del contrato y ya. Y no hay ningún tipo de protección para los trabajadores. El sindicato amarillo, ese sindicato amarillo es el que genera participación política, que no es su objetivo. Como decíamos, ahí el PRI tuvo siempre varios sindicatos que eran parte de la estructura del voto fuerte del PRI, y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, se me olvidó hace un momento comentarles, pues se generó el PANAL, es el partido turqués, ¿sí?
la hija de Alvester Gordillo, en paz descanse, que murió de cáncer, fue diputado o senadora por ese partido. Es un partido que nace del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, ese tampoco es un sindicato como tal. Y el sindicato rojo es el sindicato real, es el sindicato que realmente lucha por los intereses, ¿sí?, colectivos de sus trabajadores, porque tengan beneficios en el desarrollo de su trabajo, que es lo que busca todo sindicalismo. La fuerza de la unión del trabajador contra los medios de producción explotadores. Bueno, así se manejó desde la perspectiva de Carlos Marx. Esta es parte de la problemática de estos puntos desde la perspectiva muy general, decíamos, de lo que son las condiciones individuales de trabajo y las condiciones colectivas de trabajo. Ya ver lo que es un sindicato más a fondo, lo que es un contrato colectivo, lo que es un contrato ley, cómo se estructura un sindicato y todo eso ya le pertenece a otra materia. Sí las doy, no sé qué vaya a pasar más adelante, si nos vamos a ver o no. Jóvenes, pues yo les agradezco muchísimo. Como les decía, estamos viendo 2 unidades, ¿sí? Y así verán ustedes 2 actividades para la semana 3. La semana 4 es de asueto y la semana 5 retomamos las actividades. Jóvenes, muchísimas gracias por el valor de su atención, ¿sí? Seguimos en contacto y nos vemos en el próximo video.